Buenas, conejo. Hoy vamos a hablar de Capitán Antonio Mendoza. Ese milico que le tocó paradas bravas en La Pampa, donde tuvo muchas veces que batallar y a veces salir para salvar el cagote de que no lo mate la indiada. Y la cosa no era fácil en esos tiempos. Imagínense que Carfuncurá mandaba todo. Había hecho una gran confederación de la indiada. Y unidos con Catriel y Coliqueo y todos esos caciques bravos que asolaban la Pampa, estaba jodido. Ya estaba jodido al sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis. Era constante el malonaje, el saqueo, el robo, el asesinato y los cautivos, porque imagínense que este país más o menos se iba forjando. Ya los federales estaban prácticamente se dieron después del, ¿cómo que se llama? Después de la guerra de la Triple Alianza. Quería Mitre y después Sarmiento formar una nación, pero para formarla tenías al salvaje, a la indiada que los tenía a raya, y no era cosa fácil poder erradicarlos o tenerlos contentos con las raciones y con los regalos, que las pasaba bien la indiada. Entonces eso hacía que no haya malonaje, pero a veces la indiada se cansaba de esta situación y salía al tropel y tenían la excusa que se le había revelado una parte de la indiada que no la podía controlar, pero era mentira. Solamente Cutralcó, con una sola mirada, todo el mundo bajaba la cabeza y le obedecía sin chistar. Pero el capitán Antonio Mendoza, después de tantas batallas, como le iba diciendo, y de tantos traqueteos en el campo, y tener que perder buenos soldados, buenos hombres que estaban a su lado, y a la medida que iba pasando el tiempo, su cuerpo iba adquiriendo una colección de cicatrices, que ya con el tiempo le empezó a molestar con los fríos de la Pampa y todas esas cosas, pero como él era un milico, tenía que aguantar, no tenía que chistar ni nada. Esa era la ley de milico. Entonces, el capitán Antonio Mendoza se fue por orden de la comandancia. Disculpe. Se fueron a los pagos de Roja. O sea que la andaba ahí amagando para invadir. Entonces, imagínense, los jueces de paz pedían ayuda. Y el ejército tenía que salir a responder en el acto. Pero Mendoza, este capitán tenía 150 hombres. Imagínense que la indiada no andaba con chiquita. Porque estaban acostumbrados al saqueo, al asesinato, al cautiverio, al robo. Que necesitaban perdón, mucha indiada justamente para guiar el ganado, las ovejas, las caballadas, todo lo que hacían ¿cómo se dice? Como un depredador, iban arrasando el campo. Y no había ni estancia ni rancho que se le resistiera. Por más resistencia que pusiera. Y hay veces que era preferible verlo llevar las cosas y proteger quizás a la familia. Por eso si los indios no atacaban tanto. Y si lo hacían es porque sabían que había muchas mujeres. Entonces iban y atacaban y se llevaban las cautivas. Y imagínense que a los hombres los mandaban para el otro lado. Entonces la situación era fácil. Así que el capitán Antonio Mendoza se fue con su tropa. Y llegaron al fin de semana, un sábado a la tarde, todos polvorientos, con la garganta seca. Entonces, a medida que se iban acercando al poblado, la gente empezó imagínense, el poblado empezó a sentir alivio. Tanto los paisanos como las señoras estaban un alivio tremendo, porque imagínense que estando la presencia militar ya es otra cosa. Pero, como sabemos, más o menos iba corriendo el año 1871 y el ejército todavía no tenía muchos soldados profesionales. Algunos de los que eran experimentados de la guerra del Paraguay y el armamento prácticamente era obsoleto. Así que todo se basaba en las lanzas, con las chuzas y también alguna que otra arma de fuego. Y
que a veces andaba bien, a veces no. Y ese era el método. Pero por lo menos los indios no sabían. Y los indios sabían cuándo atacar justamente. Pero al ver que hay una fuerza militar ya era diferente porque tenía que cambiar la estrategia. Una cosa era atacar un poblado que sabía que iban a sembrar el terror con el grito de ellos, con el griterío y con la caballada. Sabía que iba a haber pavor y miedo y que no iban a ofrecer mucha resistencia, pero en cambio un soldado está preparado para eso. Está preparado porque sabe que tiene que combatir y hay peligro a su vida, por más que intente defender lo demás. Pero los que más estaban preocupados eran los estancieros, los ricos, los terratenientes, porque imagínense que tenía muchas cosas ahí, ya que esos campos eran buenos para las pasturas, había aguada, de todo, y el engorde era fenomenal para la hacienda. Pero ¿qué pasaba? Lo siguiente, resulta que cuando estaba ahí, descansaron bien, había un pequeño destacamento militar donde se presentó el capitán Mendoza y había solamente un oficial, un sargento mayor que estaba a cargo. Y este sargento le explicó a Mendoza la situación que estaba pasando en el poblado, que él solamente tenía 10 soldados nada más y que si venía la indiada iba a ser terrible. Entonces le enseñó de extremo a extremo del poblado, las plazas, todo, la iglesia, y le dijo qué perímetros podían hacer justamente para defensa y qué es lo que contaban. Y empezaron a observar y se ve que había muchos de estos carretones viejos que a algunos les faltaba la rueda y estaban casi todos en desuso, porque antes habían las caravanas, pero con el tiempo, a medida que iba viniendo las caravanas, las que quedaban mal las iban dejando ahí, porque antes había un herrero y el herrero desgraciadamente falleció en una justamente de esos malones y quedaron un montón. Entonces descansaron todo el sábado, carnearon algo para poder comer, y cuando terminaron de comer, descansaron todo, pusieron la guardia, y el domingo bien temprano se fueron a misa justamente porque la iglesia había tocado la campana, y imagínense que casi toda la gente del poblado estaba religioso y se querían encomendar a Dios por las dudas, y el cura llamaba insistentemente con las campanas. Y entonces cuando todos iban, escuchaban el sermón y el cura hablaba, le decía que ahora está el ejército, que tenían confianza plena de que iban a ser protegidos. Y bueno, y tiraba de paso un par de flores para los milicos, que se sentían agradecidos. Una vez que justamente se estaban organizando, empezaron a mover todos esos carretones viejos y empezaron a bloquear, para bloquear las calles. Ponían 2 carretones por cuadra más o menos, porque ya que los carretones eran grandes. Y si los indios venían a la carrera, iban a tener que saltar. Chiquito. Peleas de perros. Entonces, chiquito, como le iba diciendo, empezaron a hacer así, a poner en la cuadra todos los carretones que estaban disponibles, y así más o menos se sintieron todos seguros. Entonces el capitán Mendoza y el sargento vinieron a todo el poblado de ahí en la pulpería y le empezaron a explicar el plan de defensa en todo caso, si es que llega a haber un malón, si llegan a atacar la indiada. Y entonces le explicó justamente que si llegaba a venir todo el mundo tenía que ir a la iglesia a protegerse, pero que en la iglesia iban a estar las mujeres y los niños y las personas mayores, pero que todo hombre disponible para el combate iba a estar a las órdenes y disposición de ellos. Entonces así empezaron la cosa, el asunto, y mientras iban pasando las obras explicándole todo tipo de defensa y qué es lo que tenían que hacer, capitán Mendoza empezó a charlar con el juez de paz y con el cura para decirle que se queden tranquilos, que el pueblo iba a estar protegido y que ya está todo organizado la defensa. Pero si llegaba
a superar la defensa, iban a pagar muy caro los indios el atrevimiento de querer invadir justamente Roja, que no se la iban a llevar de arriba, que ellos estaban bien preparados, y por cada soldado, por cada poblador que iba a morir, él le aseguró al juez de paz que iban a morir 5 de ellos. Imagínense, esto levantó la moral a todo el poblado, ¿no? Porque si había cosa era incertidumbre y había miedo en la población. No era fácil luchar contra la indiada, ya que se escuchaban muchas historias de lo que hacían y cómo atropellaban y las cosas malas que pasaban. Entonces el capitán Mendoza quería incentivar el valor, aunque sabía que si venía Cafulcurá o Coyanquetrú o Coliqueo, alguno de esos, no venían con 50 o 60 indios. Estos venían con bastante, cubrían todo el horizonte. Y eran bastante bravos. Porque una carga de ellos, seguro que no había otra más. Ya con esa aseguraban lo que se dice el saqueo, el robo y la victoria para ellos. Entonces pasó lo siguiente. Mientras iban organizando todo eso, entonces empezó a recorrer las calles y en una de esos recorridos una joven dama que iba con su, ¿cómo que se llama? Con su sombrilla, agarra y cuando iban caminando vino una ventisca fuerte de viento. Y esa ventisca hizo que justamente que se le vuelve el paraguas a esta sombrilla, ¿no? A esta buena linda que eran, no eran una buena estas comunes del poblado, eran más bien una pueblera, estaba bien vestida, con sombrero, con todo bien protegida al sol. Y cuando se le empieza a ir por el medio de la calle, el capitán Antonio Mendoza, muy caballero, corre detrás de la sombrilla y la toma con sus manos y la cierra. Entonces va y se la ofrece a la señorita diciéndole que era de ella, que con el viento no le convenía, como dice el dicho, tenía que andar por la sombra. Entonces la señorita se le sonrió y se sonrojó. Y entonces le dijo, bueno, dice señorita, dice, no fue mi intención, dice, ruborizarla, porque recuerda que el capitán Antonio Mendoza venía de un colegio militar, venía de la capital, y era una persona muy culta, muy educada, y sabía tratar justamente a una dama, y era respetuoso justamente con las chinas del campo y con la señora. Pero se sintió bien Entonces esa señorita le dice, muchas gracias, mi salvador. Entonces el capitán Antonio Mendoza dice, señorita, no es para tanto, es una sombrilla, no soy su salvador, o sea, solamente traté de ser atento con usted, dice. Y bueno, ya que está, dice, me permite acompañarle, dice, no me recuerda, usted es mi salvador. Entonces el capitán Antonio Mendoza, con tanto entrevero y tantos lagos que estuvo con tantas batallas, me dijo, señorita, discúlpeme, pero no quiero ser desconsiderado con usted, dice, pero no me acuerdo de usted, dice, por favor, háganme recordar, dice. Bueno, dice, hace 3 años atrás, dice, usted me salvó la vida, dice, yo estaba en un pozo con agua. Y entonces él recordó justamente en esos pagos donde hubo justamente una invasión y habían quemado rancho y todo, y que ella se había tirado justamente ¿cómo que se dice? Al aljibe, porque si no le iban a llevar cautiva y quién sabe qué cosa le iba a pasar a la pobre mujer. Y entonces el capitán Antonio Mendoza la tomó fuerte de sus manos, dijo sí, que la recordaba, dice, pero la recordaba, dice, con la cara tiznada, dice, de hollín, del humo y todas esas cosas, el pelo mojado, muy diferente a lo que es ahora, dice, a ver, y ahora dice, me quedé impactado, dice, porque yo cuando la vi a usted era una hermosa señorita, dice, pero ahora es como que el sol me está dando de frente, dice, y no puedo mirarla mucho, muy galante estaba el capitán Antonio Mendoza. Y entonces esta señorita otra vez se sonroja y le dijo que era muy galante, que de su parte, que era muy lindo elogio hacia ella. Entonces el capitán Antonio Mendoza le
Le dijo, ¿para dónde iba? Que si la podía acompañar. Dijo, sí, que justamente se iba a una casa donde estaba ella, justamente viniendo visitando a un pariente, acá en Roja. Que si le gustaría tomar el té, y se justamente con ella, porque ya empieza la hora del té a las 5 de la tarde. Entonces el capitán Antonio Mendoza le dijo que sí, que encantado. Entonces dijo que, primero, si no era mucha molestia, si la podía acompañar hasta el juego de paz dice, ¿por qué tiene, dice, a los soldados a su cargo? Entonces tiene que hablar con el teniente, con el sargento, para que se haga cargo de la situación. Entonces cuando iban caminando, le fue preguntando cómo le fue, cómo es que la pasó después de eso, dice, ¿dónde fue? Porque su casa había quedado incendiada, todo eso. Mientras iban caminando, ella le contaba que con esas penurias que pasó, dice que fue a lo de la iglesia. El padre había llamado a los parientes y la vinieron a buscar y se tuvo que ir a los Buenos Aires, donde estuvo estos 3 años. Y le dijo que esos 3 años lo recordaba mucho a él, por lo que le había salvado la vida. Y entonces, bueno, el capitán Antonio Mendoza le decía que no le agradezca cada rato, que él justamente es un soldado de la patria y que el deber de todo soldado es justamente proteger a los civiles, proteger la propiedad y proteger sobre todas las cosas la frontera de la indiana, justamente que está brava. Y entonces ella se sintió a gusto. Entonces cuando iban llegando, ella lo tomó del brazo y el capitán Mendoza le tomaba de la mano, iban caminando así como dos enamoradas. El cielo estaba lindo, nada más que había un poco de ventisca, iban caminando justamente por la plaza. Y cada vez la sonrisa era más espontánea los dos, o sea, era como que cuando se miraban se sonreían y era como un color como si tuviese un gringo sembrando tomate que mira el tomate, así que el rostro de los dos, así que entonces cuando llegaron el capitán le dice al teniente y al sargento que si se podía quedar a cargo porque tenía que ir a la casa a acompañar a la señorita, y que iba a tomar el té justamente con ella y con la familia porque era una tradición. Entonces el teniente y el sargento a tomar el té y se golpearon así, un codazo, y se empezaron a reír. Imagínense cuando hicieron eso la tropa también se empezó a reír. Había sido delicado, dice nuestro capitán, dice, tan bravo, y ahora se nos está ablandando. Y cuando se le empezaban a reír, pero lo tomaron con gracia, hasta la señorita se empezó a reír, que entonces para imponer justamente su estatura, su grado de capitán, dijo, ¡atención! Hizo así, entonces toda la soldadesca y los oficiales se cuadraron y se pusieron serios. Dijeron, ya que están tan graciosos y todo eso, se van a recorrer la zona, me hacen un perímetro y se ponen a vigilar eso. Y bueno, entonces cuando se retiró, mientras iba con la dama, imagínense, igual los soldados se reían. Y también el teniente y el sargento que digan, parece que le picó el bicho a nuestro capitán. Dice, sí, parece que está buena, dice, esta guayna, dice, parece que le movió el piso. Y se seguían riendo. Entonces el capitán sabía que se iban a burlar de él todo el día, pero no le importó. Así que el capitán Antonio Mendoza se dirigió a la casa de esta moza y le dijo, señorita, dice, ¿sabe qué? No me acuerdo su nombre, ¿me puede decir? Y entonces ella le dijo, sí, claro, dice, yo se lo dije, pero ¿cómo se nota que no se acuerda más de mí? Dice, Estela. Ah, dice Estela, dice, bueno, yo soy Antonio, dice. Y dice, para los amigos Tony. Dice, bueno, está bien, dice, vamos entonces a casa de Tony. Y entonces ella le dice, entonces cuando se fueron a las casas del pariente, del tío, vieron que venía este mozo, este oficial, ¿no? Y se empezaban a codear ahí entre los tíos de ella, que eran de buena posición, eran personas prominentes ahí en el poblado. Y ya las sirvientas, que tenían indias y negras, empezaron a hacer esas sonrisas cómplices a la señorita Estela. Y entonces agarra el capitán Antonio Mendoza, se saca la gorra, se cuadra,
pega un taconazo en el piso, se cuadra así y le dice, señor, dice, soy el capitán Antonio Mendoza. Y entonces este caballero, buen hombre, dice, le agradezco, dice su respeto hacia mí, dice, pero yo no soy ese militar, dice, solamente soy comerciante. Pero sí, estoy a cargo, dice, de mi sobrina, dice. Y le agradezco, dice, que haya venido y se presente así. Y entonces le dice, señor, dice, con su permiso y el permiso de su señora esposa, dice, la señorita Estela me invitó a tomar un té en su casa y no quiero ser, dice, atrevido. No, dice, pase, si mi sobrina lo invitó, dice, por algo debe ser, dice. Así que sea bienvenido usted a mi casa, dice, pase adelante y bueno, ya vamos a hablar, dice. Entonces, mientras iban las mujeres preparando la tertulia para esta ocasión, nuestro buen capitán, cada vez que veía a Estela, la miraba y sonreía y suspiraba. Y ella lo miraba a él también y se ponía colorada y agachaba la cabeza. Y ese era un signo, justamente un signo que a pesar de que la Pampa es bárbara y que justamente hay peleas y malones y violencia en todo momento del día, nunca está mal, dice, que a veces este buen Cupido haya flechado a estos dos jóvenes. Pero esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, a ver cómo consiguen tener una buena amistad y conocerse, o vamos a ver si también el malón ataca. Por eso, nos vemos, hasta la próxima.